la tasa cupón, ¿cierto? La tasa cupón, ¿no? Y la tasa cupón se multiplica por lo que significa justamente el valor nominal, ¿no? Entonces aquí tengo el valor nominal. O mi maturity value también, que es de lo que se llama. Entonces, ese es básicamente el determinante de lo que va a ser el flujo de caja. ¿Cierto? Es el flujo de pagos que yo voy a tener que generar. Adicionalmente, es importante distinguir que existe una tasa de interés cupón y una tasa de interés de descuento, ¿cierto? En ambos casos, vamos a ver la relación que existe en ambos y cómo a través de esta relación puede determinar lo que va a significar el valor justamente del bono, ¿no? Asimismo, tenemos que ver de que en el último periodo, ¿no? Es donde se hace la recuperación o el pago de lo que significa el capital, que es el valor de nominal o el maturity value digamos, en este caso del bono, ¿cierto? Entonces, para términos, digamos, de cálculo, como han podido ver acá, y ustedes recordarán, en el caso de un cupón no cero, es decir, que significa que existe una tasa cupón, entonces el valor básicamente está afectado, ¿no? En términos del valor presente, de lo que significan los flujos de caja, que básicamente se convierte en una anualidad, ¿cierto? Y tenemos el valor nominal, que básicamente se convierte en un valor futuro, ¿no? El valor futuro que lo estamos llevando al valor presente, y esto, bueno, se calcula con la forma en la cual ustedes saben hacer el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Y utilizando una anualidad, utilizando. Entonces, esta fórmula que yo tengo acá, básicamente es la ejemplificación de la utilización de tablas. Hemos visto la clase anterior, que ustedes pueden utilizar justamente el tema del Excel o una máquina financiera para hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la máquina financiera en el cálculo anterior que teníamos un bono perpetuo, las variables que tenemos que manejar básicamente son la tasa de interés, la tasa de descuento. Ya tendríamos que haber calculado lo que significa nuestro flujo, que es este valor, que es en realidad el interés que viene a través del flujo de caja, que representa la tasa cupón multiplicado por el valor nominal, y obviamente lo que significarían los periodos. En este caso habíamos puesto 1.000.000. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de simular una perpetuidad, ¿cierto? Por eso habíamos puesto aquí 1.000.000. Algo que también les había comentado, que teníamos que tener mucho cuidado con el resultado que teníamos con el valor presente, ¿no? Que nos va a reflejar por lo general un valor negativo. Eso es por la interpretación que tenemos de, digamos, una inversión hoy que se va a transmitir, digamos, al futuro. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado en la forma en la cual vamos a calcular esto, y esto en realidad lo que tenemos que manejar es en valor absoluto, ¿no? Pero la máquina financiera o el Excel te va a reportar este tipo, digamos, de resultado. Yo les había mostrado que en el Excel, básicamente ustedes podían colocar un menos antes, menos present value y las variables, y con eso básicamente corregían este tipo, digamos, de evento o de impacto que ustedes podían tener en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sí es importante que lo tomen en cuenta para que no les salga, digamos, un valor negativo y asuman de que en realidad el valor presente de este bono, en realidad, o sea, el valor en realidad del bono, imagínense, puede ser, digamos, considerado como un valor negativo, ¿no? Habíamos visto este ejemplo, ¿no? Teníamos este ejemplo, lo habíamos visto en clases, donde teníamos un valor nominal, en este caso de 1.000, ¿cierto? Aquí está el valor de 1.000. ¿Cómo determinamos este 80? Básicamente los 1.000, ¿cierto? Pero multiplicamos por la tasa de cupón, la tasa de cupón que era del 8%, por 0.08, y esto nos daba el valor de 80, ¿cierto? Pero como sabemos que esto ya es una anualidad, entonces lo que hacíamos era llevarlo a una anualidad, ¿no? Bajo el factor o el cálculo que nosotros podíamos determinar, y podríamos básicamente determinar lo que era la anualidad y lo que era el valor presente de un flujo, que es básicamente el valor que teníamos a futuro de la devolución, que venía a ser justamente en términos del valor nominal, ¿cierto? Y la suma de ambos es lo que nos daba justamente el valor, digamos, del bono. Lo mismo nosotros acá habíamos visto con el cálculo, digamos, de la máquina financiera, que nos permitía hacer ese tipo, digamos, de aproximación. Entonces, yo les había mostrado todo esto, habíamos hecho este cálculo en el Excel, ¿cierto? Les había mostrado parte por parte, y a la vez también les había mostrado de qué podían ustedes utilizar las funciones que tienen Excel para hacer estos cálculos y poder determinar justamente el valor específico, digamos, del bono. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quisieran que se aclare antes de continuar? Ahorita así se ve lo de Access. Hay y uno que es 5G.
Ahora él Ok, me dice, perfecto. ¿lo Profe, todo dejamos claro. así o lo cambiamos? Excelente. Porque lo puedo personal como Entonces, familia aquí hay Pimentel un 1, concepto, familia chicos, que Pimentel es 2, súper digamos. importante que se puede entender cuando estamos Sí, que sea familia manejando Pimentel el 1, tema de hermoso. la Bueno, qué mal, relación de las en vez de que tasas, ¿no? diga Entonces, todo vamos a esto. hablar, por ejemplo, que tenemos una tasa de ¿No está interés, bien que es la familia tasa de interés Pimentel? cupón, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Y luego tenemos una tasa, Y el llamamos 2 te así, va a que decir es la la tasa de clave del descuento, 5G. ¿cierto? Entonces, la Claro. relación de estas dos tasas Porque el nos van 5G a allá manejar no teníamos. justamente Eso está un poniendo. impacto en términos del valor que va a Te lo tener el pongo a bono, oídos. ¿no? Y a eso es lo que nosotros le vamos a llamar la paridad, ¿no? Paridad. Por eso buscamos los pares en realidad de lo que significan los dos tipos de tasas de interés. Entonces, ¿qué es la paridad? La paridad es justamente esta relación que existe entre la tasa cupón, ¿cierto? La tasa de rendimiento del mercado y obviamente el precio del mercado, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, estamos tomando la tasa cupón, estamos tomando la tasa de descuento y eso nos va a dar una relación en términos de lo que significa el precio del mercado del bono, ¿cierto? Entonces, aquí hay cierto tipo de nomenclaturas o definiciones que son importantes de entenderlas. Fíjense. Y permítanme un ratito de esto. Tomando en cuenta que esta es la tasa cupón y esta es la tasa de descuento, fíjense, cuando la tasa cupón es igual a la tasa de descuento, lo vamos a llamar que el bono se va a vender a la par. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el precio de mercado, ¿ya?, va a tender igual a ser al valor de nominal. Es lo que debería, digamos, ocurrir. Cuando la tasa cupón, en este caso la tasa cupón, es mayor a la tasa de descuento, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el precio de mercado va a tender a ser mayor que lo que va a significar el valor nominal. Y a este tipo de bonos lo que se llama sobre la par, ¿no? Sobre la par o premium, es decir, con premio, porque está por encima de la tasa, justamente porque tu valor nominal, tu valor de mercado va a estar por encima de tu tasa nominal. Y cuando la tasa de cupón ciertamente es menor que tu tasa de descuento, pues ¿qué es lo que deberíamos esperar? Obviamente lo inverso, ¿no? Que el precio del bono de mercado va a ser menor a lo que va a significar tu valor nominal. Y ahí es donde se dice que el bono se vende a discount, o sea, en descuento, ¿no? Entonces es lo que básicamente, digamos, ocurre. Entonces, fíjense de que esto tiene básicamente una implicación muy interesante desde el punto de vista de la relación de lo que tenemos en términos de los bonos. Entonces, cuando los bonos se emiten, generalmente se los va a emitir a una tasa de interés vigente en el mercado, lo que implica que al inicio normalmente son emitidos a la par. Entonces, por tanto, la tasa cupón es igual a la tasa de rendimiento. Pero o sea, ya pasó un tiempo, cuando los bonos estos ya se comercializan en los mercados de valores, su precio va a comenzar a fluctuar. Pero la fluctuación, por lo que estamos viendo, es inversamente a lo que significa la tasa de interés, digamos, en mercado. Entonces, las fluctuaciones en la tasa de interés son la principal fuente de riesgo del valor, o sea, de los valores o sea, del valor básicamente del bono que van a proporcionar los ingresos dentro de, digamos, el futuro. Entonces, claro, en la medida que fluctúa, es decir, que si, por ejemplo, si la tasa, digamos, de descuento comienza a subir demasiado y comienza a sobrepasar la tasa que se llama de interés, lógicamente lo que está pasando es de que la tasa de interés del cupón está por debajo de la expectativa que teníamos sobre el mercado, que es la tasa de descuento. Entonces, eso origina de que básicamente nuestro precio de mercado tienda a bajar, ¿no? Y eso es básicamente lo que tiende a ocurrir cuando manejamos este tipo, digamos, de operaciones. Por eso es importante entender básicamente lo que está ya pasando en términos de la tasa la relación en términos de las tasas, ¿no? Entonces, permítame nuevamente volver un ratito aquí a lo que tenía y que les había mostrado, creo, en la anterior clase, en términos del cálculo justamente del bono, ¿no? Un segundito, por favor, chicos.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Me escuchan, no, chicos? Ok, sí, no sé qué ha pasado. Tengo un problemita ahorita. Sí. Ok. Bien. ¿Se acuerdan que cuando veíamos justamente el tema de los bonos, de flujos que habíamos calculado, se había creado esta tablita, ¿cierto? Donde podíamos ver, digamos, el valor nominal, veíamos, digamos, la tasa de interés, digamos, anual, la tasa cupón, la tasa online. Entonces se calculaba y cómo se calculábamos el valor presente, digamos, de lo que eran los cupones y el valor, digamos, presente de lo que era justamente el valor nominal. Esto mismo lo habíamos visto acá, ¿cierto? Cuando teníamos, digamos, solamente llevamos esto a valor presente o llevamos todo a valor presente, ¿no? Entonces aquí hemos utilizado lo que era el valor NPV, ¿no? El valor presente neto, que nos permitía calcular a todo el proceso, digamos, de la actualización de estos flujos, ¿no? Tomando en cuenta todo eso. Entonces, pero yo me quiero enfocar en este cuadrito. ¿Hay alguna duda sobre este cuadro, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el criterio que he utilizado para este cálculo? Ok, bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. ¿Ya? Entonces, es el mismo cuadro, está aquí, ¿cierto? Donde, si se fijan, creo que el valor, digamos, nominal es diferente, pero no importa, aquí vamos a tener, digamos, el valor nominal de 100, no puedo cambiarlo, digamos, a 1000, no hay problema, tener la misma referencia del otro. Pues fíjense lo que pasa en este primer escenario, ¿no? Aquí en lo que significa la emisión a la par. La emisión a la par, ¿qué los decía? Que cuando la tasa cupón, ¿cierto? Es igual a la tasa de interés anual, o sea, la tasa de descuento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el precio del bono iba a ser igual al valor nominal, y es lo que justamente estamos viendo acá. He utilizado el mismo tipo, digamos, de fórmulas, donde he sacado el valor presente, fíjense, el valor presente de lo que significan mis flujos a una temporalidad de cuántos, de 30 años, ¿cierto? Es lo que he hecho acá. Entonces, efectivamente, cuando yo sumo todo lo que significa mi anualidad de los cash flows y sumo el valor presente de mi valor presente, digamos, a futuro, entonces en la suma de estos me da justamente el precio del bono. Y este precio del bono es cabalmente igual a lo que significa el valor nominal. Pero ¿qué pasa cuando la tasa de interés, lo que decíamos, que la tasa de descuento es superior a la tasa de cupón? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Cierto? Deberíamos esperar que el bono, obviamente, el precio del bono caiga. ¿Y eso por qué? Porque obviamente representativamente la tasa que el mercado estaría pagando es encima, pero está por encima de la tasa que en realidad me estaría pagando solamente por el bono. Es lo que estaría pasando, digamos, en ese sentido. O sea, en otras palabras, o sea, la tasa de rendimiento que yo tengo sobre el bono es menor que lo que el mercado en realidad estaría pagando. Entonces, aquí hay una... Ahora, ¿esto cuándo ocurre? Esto ocurre en el proceso de que el mercado, de que el bono, obviamente, ya está siendo, digamos, ya está siendo, digamos, transado en el mercado, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones pueden pasar. No se olviden que, por lo general, y en la mayoría de los casos, la tasa cupón es una tasa fija, con la cual se establece cuáles van a ser los flujos de pago sobre el interés que se está estableciendo sobre ese cupón. Entonces, lo que sí puede fluctuar en un momento determinado que tú vas a hacer una operación de, digamos, de venta en el mercado, digamos, secundario, es el tema de la tasa de descuento. Entonces, a la medida que esa tasa de descuento cambia o fluctúa, entonces esa tasa de descuento te va a afectar obviamente la relación con lo que va a ser justamente el valor, el precio, digamos, de tu bono en ese momento. Entonces, en este caso estamos suponiendo de que en este momento la tasa de descuento está por encima básicamente de la tasa cupón. Entonces, al estar por encima de la tasa cupón, entonces el precio va a tender a básicamente bajar. ¿Cuál es el otro escenario? Que es el que se llama sobre la par, ¿no? O el premium.
¿no? En este caso, por ejemplo, lo que está pasando es de que, fíjense que la tasa cupón la estoy manteniendo siempre constante, ¿cierto? Porque ese es, digamos, un supuesto inicial, que después lo podemos romper porque puede ser que exista un producto en el cual que esta tasa cupón puede estar, digamos, asociada a algún otro tipo de tasa del mercado. Por ejemplo, a veces lo que se hace se alinea, digamos, a la tasa LIBOR. Entonces, cuando se alinea a la tasa LIBOR, entonces es una forma a través de la cual se puede, digamos, generar este tipo, digamos, de variable. Entonces, en ese sentido es que nosotros podemos hacer ese tipo, digamos, de impacto sobre lo que viene a ser el valor del bono. Entonces, en este caso, en la medida que el bono sea más alto, o sea, perdón, en la tasa de interés, digamos, de la tasa cupón sea más alta que la tasa de interés anual, entonces lo que está pasando es de que la tendencia del precio del bono va a ser, obviamente, digamos, mayor. ¿No? Entonces, este tipo, digamos, de análisis es súper importante y eso nos va a dar una demostración acerca, digamos, de la condición a través de la cual nosotros estaríamos enfrentando, digamos, el impacto, llamaremos así, de lo que viene a ser el bono. ¿Ok? Entonces, este cuadro, nunca se olviden, chicos, y algo que yo quisiera pedirles es de que puedan simular algo parecido, porque cualquier tipo de fluctuación que pueda haber, digamos, puede hacer de que, digamos, la relación, digamos, del bono pueda cambiar o pueda, digamos, bajar. ¿Cierto? En un valor específico, pero la tendencia va a ser siempre la misma. En la medida, nuevamente, que la tasa cupón sea mayor que lo que significa la tasa de interés anual, entonces la tendencia del precio del bono va a ser mayor, porque los flujos de caja que tú vas a tener también van a tender a ser justamente mayores, ¿no? Eso es un poquito, digamos, la idea de que representa básicamente este tipo, digamos, de variable, ¿no? En términos del impacto sobre lo que viene a ser justamente el mercado. Entonces aquí está bien claramente definido. Fíjense, aquí el valor presente de los flujos de los cupones nos sale 1.376, que es básicamente el doble de lo que nos representaría en una situación, digamos, inversa. ¿Ok? ¿Tenemos algún tipo de preguntas hasta acá, chicos? ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a volver un poquito acá. Estamos lejos. Entonces sí puede desaparecer. Ok. Entonces, cabalmente, hemos justamente manejado esta tablita que les he mostrado hace un momento. Aquí he puesto 100, puede ser 1000, ustedes quieran, digamos, entender de cálculo, pero eso es lo que básicamente nos va, digamos, a afectar. Otro tema que también podríamos y deberíamos tomar en cuenta, ya no solamente se trata de ver un poco la relación, como pueden ver aquí, de la tasa de interés, ¿cierto? Con la tasa cupón, sino existe otra variable también aquí que te puede, digamos, influir en el tema del precio del bono. ¿Cuál es esa otra variable? Es básicamente los años de maduración, es el plazo de maduración. Y en este cuadro podemos ver cabalmente este tipo, digamos, de impacto. Como pueden ver acá, chicos, si la tasa de interés ciertamente es igual a la tasa cupón, entonces estoy hablando de un valor, digamos, igual, del 100%, digamos, en este caso estoy asumiendo un 10%, ciertamente, entonces, por ende, el valor que yo tengo digamos, de mi bono a 5 años, como pueden ver, a 5 años, ¿no? Es básicamente el valor nominal. En este caso, asumiendo que el valor nominal es igual a 100, ¿cierto? Entonces sigue siendo, digamos, igual. Pero fíjense, lo que decíamos hace un momento, en la medida, ciertamente, que la tasa de interés, o sea, en la medida que la tasa, digamos, perdón, de descuento, ¿cierto?, sea mayor que la tasa del cupón, ¿qué es lo que debería pasar? El bono comienza a bajar en su precio, fíjense, ¿cierto? Entonces, en la medida que esta tasa, el K, comienza a subir, entonces estamos cumpliendo, digamos, lo que habíamos visto en términos del impacto sobre lo que viene a ser el valor del bono. En la medida que nuestra tasa de descuento sea menor que nuestra tasa de interés, que es lo que vemos acá, entonces vamos a ver un impacto en términos del bono que va a ir incrementando en su valor, como pueden ver acá. Entonces está bajando la tasa de descuento comparativamente a la tasa aquí. Si quieren, para entenderlo bien, aquí tengo, digamos, la tasa de cupón del 10%. Entonces, cuando la tasa de cupón del 10% es igual a la tasa de descuento, el valor es el mismo. Cuando la tasa cupón cuando la tasa de descuento es mayor que la tasa cupón, como pueden ver aquí en la parte superior, el precio del bono tiende a bajar, ¿cierto? Entonces, mientras más suba esta tasa, más bajo va a ser nuestro bono. Y a la inversa, en la medida que la tasa cupón sea
menor mayor, perdón, que la tasa de descuento, entonces el precio del bono va a comenzar a subir. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la tabla anterior. Pero fíjense ahora, ¿qué pasaría con los años de maduración? ¿No? Entonces, acordémonos que en la parte, digamos, de cuando hacemos el cálculo de lo que viene a ser, digamos, nuestra variable que teníamos aquí lo que era nuestra tasa de interés, ¿cierto? Es el valor, no, el interés que se paga por el cupón, el interés, digamos, del cupón. Y aquí, ¿qué es lo que teníamos? ¿Cierto? Teníamos una variable que era 1 más nuestra tasa, digamos, de descuento elevado a un factor n, ¿no? Entonces, es básicamente lo que nosotros estábamos calculando como el tiempo que estábamos manejándonos. Entonces, este n tiene mucho que ver en términos del plazo, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que podríamos nosotros detallar acá? En la medida que el plazo va aumentando, la tendencia, obviamente, es que también los precios, digamos, en este caso, también vayan subiendo. Fíjense. O sea, en la medida que y no importa, chicos, digamos, en el caso, digamos, de las tasas, ¿no? Cuando estás hablando, cuando tu tasa de interés, cuando tu tasa de descuento es mayor que tu tasa, perdón, es menor que tu tasa de cupón, que es este caso, fíjense la tendencia que tú tienes en la medida que va pasando el tiempo de un incremento en el valor de tu bono. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tienes una mejor rentabilidad, mientras más largo el plazo sea, la actualización de los valores presentes son mucho más altos. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa en el otro caso? Fíjense, en el otro caso, aquí tienes obviamente un incremento en lo que significa, digamos, el valor del bono. Pero en el caso en el cual la tasa de descuento es mayor que la tasa cupón, ¿cierto? Como pueden ver acá, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, la tendencia es a una caída en términos de lo que significa el valor del precio del bono, ¿no? Entonces, y esto es obviamente entendible desde el punto de vista de que, claro, mientras más tiempo pase, más costo de oportunidad estamos asumiendo y en realidad estamos perdiendo más recursos. Es lo que nos estaría, digamos, ocurriendo en este sentido. Entonces, desde esa perspectiva creo que es importante, ¿no?, tomar en cuenta el hecho de que no solamente estamos hablando del impacto en términos de las tasas de interés, sino que en la medida que también el plazo de la maduración del bono sea más grande, entonces el impacto va a ser más grande. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Cuando yo voy a tomar una decisión de una adquisición de una, no sé, de un security como este, digamos, de un bono, ya. Entonces yo agarro y digo, yo me voy a comprar un bono, digamos, han emitido a 10 años. Entonces tengo que estar consciente, ¿ya?, de que en la medida de que exista una variación en las tasas de descuento, puede ser que el bono se vea más afectado cuando tenga mayor plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que tomar en cuenta acá? Tendría que un poquito prever, y es algo que a veces es complicado, digamos, de analizar, digamos, en el mediano o largo plazo, la posibilidad o la tendencia en términos de lo que significan tus tasas de descuento, ¿cierto? Porque lo que tú vas a tomar una decisión es que estos son las diferentes empresas que están emitiendo, digamos, tengo una empresa que emitió un bono a 5 años, otra a 10 y otra a 30 años. ¿Cuál optas tú? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar en términos de justamente invertir? La de 5 años, la de 10 o la de 30 años. Pero si tú sabes de que va a haber ese tipo de tendencia, ya sabes de que en la medida que la tasa de descuento está yéndose, digamos, por debajo de la tasa cupón, entonces tu valor del bono va incrementándose. Entonces, si tú ves que esa es la tendencia del mercado, obviamente vas a tender por el plazo del bono que tiene mayor temporalidad. Pero, nuevamente, aquí hay un factor. En 10 años pueden ocurrir muchas cosas, ¿cierto? Incluso en 5 años pueden ocurrir muchas cosas. Pero esa es, digamos, la tendencia y eso es lo que se llama la inversabilidad justamente de la relación bonos, de la tasa de cupón, con lo que significa justamente el tema de la tasa de interés. Por esa razón, cuando se hace una emisión de bonos, por lo general, tienden a ser de largo plazo, ¿no? Porque es lo que, digamos, se está esperando en términos de una cierta estabilidad en el tiempo y que se puede ir compensando en la medida que existan fluctuaciones en el mercado. Entonces, el riesgo de invertir en bonos, medido por las variaciones en sus propios precios, ¿no?, es mayor, ¿no?, mientras mayor sea el plazo justamente de maduración del bono. Entonces, obviamente aquí lo que estamos viendo es que hay una mayor sensibilidad del precio a las fluctuaciones justamente que se llama de la tasa de interés. Entonces, si uno compra un bono a la par con un cupón del 10%, por ejemplo, y luego la tasa de mercado aumenta,
puede sufrir una pérdida porque pensaba tener en realidad un rendimiento del 10% cuando existen inversiones alternativas que ofrecen tal vez una tasa más alta. Ese es el criterio. En otras palabras, fíjense, si por ejemplo la tasa de rentabilidad, solamente por poner un ejemplo acá, si por ejemplo el tema de la tasa bancaria, digamos, de un CD, de un certificado de depósito, ¿okay?, a plazo fijo, digamos, estuviera en 12%, entonces, claro, esa es la comparativa que tú tienes. Oye, ¿para qué comprar entonces este bono? El bono solamente me está pagando un 10%, era mejor que me vaya y la ponga la plata, digamos, en un CD en el banco y ahí hubiera tenido el 12%. Entonces, esa es la relación contractual, ¿no?, dentro de lo que se indican las opciones del costo de oportunidad que tienes sobre alternativas, digamos, de inversión. Entonces, claro, una situación de esta naturaleza que es lo que te está reflejando es una pérdida de capital en el bono, es decir, una caída en lo que significan los niveles de precio, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el periodo que se mantiene ese bono, mayor es la pérdida. Entonces, por esa razón es de que si tú tienes un bono de largo plazo, digamos de 30 años, y tú estás viendo que la tasa que se llama de descuento está incrementándose y ya está superando lo que significa tu tasa cupón y esa tendencia sigue, parece, digamos, en ese rumbo, entonces tienes que venderlo, tienes que ver la forma, digamos, de hacerte ese bono porque te puede traer, digamos, problemas. Pero, profe, ¿qué pasa si después, digamos, se acomoda el mercado? Bueno, es una decisión que tú tendrás que tomar y sí es que, digamos, el tema de que tu expectativa en el tiempo es de que otra vez se va a regular el tema, digamos, del bono, pero al final igual estás perdiendo, ¿cierto? Porque te van a ir pagando menos en cada tipo de periodo, ¿no? Entonces, esta figurita que tenemos acá justamente nos está mostrando ese tipo de relación. Fíjense, ahí tenemos en la línea azul, tenemos el precio del bono a 30 años, en la línea medio morada, el precio del bono a 10 años, y en la línea negra tengo un precio de bono justamente a 5 años. Obviamente, lo que habíamos dicho, de que cuando estábamos justamente a la par, estamos hablando de... Ups, se me ha ido el aquí debería ser el 10%, ¿no?, punto donde en cualquiera de los casos, digamos, es cuando la tasa de interés es igual a la tasa de descuento. Pero fíjense, en la medida que la tasa de descuento es menor que la tasa de cupón, fíjense, mientras más largo es el plazo, el precio del bono tiende a ser mucho más alto, ¿cierto? Y mientras más bajo, en el caso de los 5 años, el precio del bono tiende a ser más bajo. Pero en la medida que vayamos hacia el otro lado, es decir, cuando la tasa de descuento es mayor que la tasa cupón, entonces obviamente aquí sí nos hubiera convenido, digamos, tener el menor plazo posible por el impacto que esto representaría justamente en la forma, digamos, del bono. Entonces, ahora, esto nos lleva justamente a una propiedad muy importante de lo que significan los bonos, la convexidad. Esta convexidad es justamente la que nos está mostrando esa inversabilidad que existe entre la tasa de descuento y la tasa cupón. Entonces, la curva es convexa con respecto al origen, porque a medida que la tasa de interés aumenta en cantidades iguales, la reducción justamente del precio del bono es cada vez menor. Entonces, esta propiedad, como ya les decía, justamente se llama la convexidad. Y es básicamente la forma a través de la cual podemos nosotros ver ese tipo, digamos, de impactos, solo quieren hacer justamente la relación, digamos, de las tasas de descuento, asociadas, fíjense, al tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que vemos esa convexidad, digamos, en la forma que tienen los precios del bono. Entonces, aquí es muy importante entender el plazo, y por otro lado es muy importante entender la relación y la tendencia que tú esperas que ocurra en términos, digamos, de las tasas de descuento. Eso respecto a las tasas, a los tipos de cupón o tipos de bonos que habíamos hablado, que eran cupón no cero o los bullets, ¿cierto? Ahora, los tipos ahí existen los bonos también que son cupón cero, o sea, son una clase de bonos que no pagan cupones a su vencimiento y que su rentabilidad para inversores se genera exclusivamente con la diferencia entre el valor de reembolso y el precio de adquisición. Entonces, claro, aquí básicamente tu precio va a estar asociado a tu valor nominal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener? Vas a tener que tu valor, digamos, de tu bono, ¿cierto? Cuando tenías aquí una tasa de interés, si recordamos un poquito, tenías aquí, digamos, tasa de descuento, una N,
más, digamos, aquí tenías otro interés, un interés 1 más tu tasa de descuento n más 1 y así sucesivamente. Y tú en el último periodo tenías i más tu valor nominal, esto 1 más tu tasa de descuento elevado a n más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este i, debido a que la tasa cupón es 0, pues se vuelve 0. Vuelve 0. Este factor ya no existe, por ende, el valor de tu bono básicamente se lo va a calcular en relación a tu valor nominal, 1 más tu tasa de descuento, el valor a n. Y básicamente es lo que nosotros decíamos en un momento, es el valor presente, ciertamente, de tu flujo futuro, que es básicamente tu valor nominal de plásticas. Pues claro, puede ser interesante, digamos, hacer la adquisición de este tipo, digamos, de bonos. Entonces, hay, nuevamente, un bono cupón cero es un bono que no paga interés, pero se vende con descuentos importantes sobre el valor nominal. Y esa es la forma a través de la cual tú vas a poder compensar lo que significa el valor del el precio. Y esa es la única forma, a través de esta diferencia que les estoy diciendo sobre este valor, que tú vas a poder, digamos, manejar el tema del costo, digamos, de tu bono, el precio de tu bono. Aquí tengo un ejemplo. Tengo el bono Z, tiene un valor nominal de 1,000 y 30 años de vida, la tasa de descuento el 10%. ¿Cuál es el valor del cupón? No cero, perdón, cero, ¿no? Entonces calculamos solamente el valor, digamos, presente de lo que viene a ser el valor nominal, ¿no? Siguiendo el ejemplo que teníamos, nos va a salir justamente 57, que es en realidad esto, ¿no? Si vuelvo aquí a mi tablita de acá, creo que era este. Fíjense, aquí está, que es justamente este valor, ¿no? Porque esto se ha vuelto cero. Entonces, 57 son solamente el valor presente del valor nominal, que es parte, obviamente, de... Pues como esto ya se convierte en cero, entonces solamente estoy llevando al valor presente lo que significa mi valor, digamos. Entonces acá, por ejemplo, esta tabla, la que hemos visto nosotros en el Excel, yo le había cambiado esto a 1,000, entonces obviamente, fíjense, en vez de 5.7 sería 57, ¿no? Entonces, claro, cuando ya no tienes, digamos, el valor, digamos, del bono, obviamente aquí eso lo podemos también ver, ¿no? Permítanme, a ver si les puedo mostrar eso. Es el impacto de lo que viene a ser cabalmente el tema de la paridad acá, ¿no? Entonces, fíjense, si mi tasa al cupón es 0, entonces obviamente no tengo ningún flujo de valor presente de lo que significan mis cupones. Es esto. Entonces, todo va a estar referido a la tasa de descuento. Entonces, obviamente, fíjense, en la medida que la tasa de descuento, digamos, sigue subiendo, en este caso tengo, va subiendo, entonces, ¿qué implicación tengo? De que el valor del bono va a ir bajando, ¿cierto? Porque obviamente mi expectativa es de que existan mejores opciones en el mercado. Lo mismo acá. En la medida que la tasa de descuento sea más baja, pues mi opción, digamos, de mi bono también va a incrementarse, ¿no? Porque existe esa inversabilidad en términos de lo que significa la moneda, porque aquí sigo comparándome, digamos, con el valor de cero, ¿no? Es básicamente, digamos, el tipo de análisis. Este es nuevamente el tipo de impacto que habíamos visto hace un momento, ¿no? Con las gráficas que habíamos visto hace un momento en términos de lo que significaba justamente la relación de la inversabilidad de los bonos, ¿no? Entonces, acá, nuevamente, en términos de cálculo, si utilizamos, digamos, ya el Excel o utilizamos una máquina financiera, obviamente los pagos que vamos a tener son iguales a cero, por ende, nuevamente, lo que estamos viendo que el tema, digamos, del impacto que esto representa se va a ver, digamos, afectado desde el punto de vista de solamente del valor futuro, ¿no? Que lo estamos llevando al valor presente, y ese valor presente está afectado por la tasa, digamos, de descuento.
¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Aquí hay un tema que todo lo estamos anualizando, ¿cierto? Este valor que estamos obteniendo es un valor anualizado. Lo que normalmente ocurre ya es de que los bonos tienen básicamente una periodicidad de pagos semianual, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer cierto tipo de ajustes a nuestra fórmula. Seguramente ustedes cuando vieron el tema de valor presente y valor futuro han debido hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Yo se los voy a mostrar de una forma mucho más fácil, mucho más explícita, ¿no? En términos de dónde va a variar este tipo de impacto. Entonces, vayamos un poquito a ver, digamos, el tema del impacto relacionado a esta semianualidad. Entonces, primero, la tasa de descuento lo vamos a dividir entre dos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo la rentabilidad en 2 semestres, básicamente. El tiempo, básicamente, lo vamos a determinar de acuerdo a la cantidad, digamos, de periodos que ahora se estarían, digamos, aumentando, y por eso tenemos que multiplicar por 2, porque como estamos dividiendo el año en dos áreas, entonces el descuento, básicamente, de la adición, digamos, de valores, ¿no? Se incrementa por el semestre que estamos calculando, ¿no? Y finalmente, lo que significa nuestro interés, o sea, en este caso el interés que nos va a pagar, digamos, el bono, lo vamos a dividir también entre dos, porque lo vamos a dividir justamente ese tipo, digamos, de ingreso entre dos. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando calculo un bono cupón no cero, ¿cierto? Estoy asumiendo que tengo una tasa, digamos, de interés cupón, entonces fíjense lo que va a pasar es de que el interés se lo voy a dividir entre dos, ¿cierto? La tasa de descuento también la va a dividir por 2, ¿no? Y lo que va a ocurrir es de que el N lo tengo que multiplicar por 2 veces, ¿no? Por la periodicidad de ajuste que yo estoy teniendo. ¿Qué pasa con el valor nominal? El valor nominal no se va a ver afectado en absoluto, no va a tener ningún tipo de efecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ok. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular, digamos, un bono que básicamente tiene una rentabilidad por trimestre, o sea, por quarter, básicamente? ¿Qué ajuste debería hacer? ¿Mm? ¿Qué tipo de ajuste debería hacer? Yo quiero calcular por cada cuarto. O sea, en otras palabras, estoy dividiendo. Tienes que capitalizarlo trimestralmente. Entonces, en vez de 2, ¿cómo lo capitalizaría? ¿Qué valor utilizaría? Sería 4, profe. Ok. ¿Qué pasaría si fuera anual? Ok. ¿Qué pasaría si fuera por día? Tendría que aplicar una regla del 360 o 365 días. Entonces, ese tipo, digamos, de efectos son los que se van a, digamos, determinar cuando voy a calcular este tipo de impactos, ¿no? Entonces, en este caso, por lo general, los bonos normalmente se van a pagar semianualmente. Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer ajuste que tengo que hacer es en realidad en términos de la tasa o el interés. ¿Cómo calculo el interés? Recordemos un poquito. Chicos, si estoy siendo muy básico en esto, por favor me dicen, ¿ya? El interés, ¿cómo se calculaba? Tomaba en cuenta mi tasa cupón, ¿cierto? Y lo multiplicaba por mi valor nominal. Entonces, en este caso, tengo 8 por 1000, tendría 80. Pero como va a ser semianual, lo divido entre 2, por ende tengo un valor, digamos, de 40, ¿cierto? Adicionalmente, ¿qué otro tipo de ajuste tengo que hacer? Tengo que determinar el N, ¿no? ¿Cierto? El N era 15, pero en este caso tengo que, como es semianual, voy a agarrar los 15 los voy a multiplicar por 2. Entonces voy a calcular para 30 periodos, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el otro tipo de ajuste que tenía que hacer? La tasa de descuento, ¿cierto? Entonces la tasa de descuento, que era del 10%, del 10% en este caso la voy a calcular al 5%, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta estos parámetros son los que voy a poder calcular lo que va a significar justamente mi tasa el valor, digamos, de mi bono semianualizado. Esos son los tipos de ajustes que tenemos que hacer dentro del cálculo. Entonces,
básicamente hacemos el mismo tipo de operación donde vamos a, digamos, determinar, ¿no? Utilizando estos nuevos valores, el valor, digamos, del bono. En este caso, estoy utilizando los 30 periodos, los 5% de tasa de interés, y en este caso tengo el tema de 40. Ahora, que se venía a ser mis pagos periódicos del interés. La pregunta aquí es, ¿qué debería esperar en términos del valor del bono? ¿Cierto? ¿Qué debería esperar en términos del valor del bono? Suponiendo, ¿no? que, digamos, en este caso tengo un mismo impacto relacionado al anterior periodo. O sea, porque fíjense, en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre que me paguen semianualmente o que me paguen, digamos, anualmente? ¿Cuál debería ser, digamos, el efecto? ¿Debería subir o bajar el precio de mi bono? ¿Qué esperarían ustedes? Porque otra vez la pregunta es así, en ese sentido. Acuérdense ustedes de lo que me han dicho que han practicado tanto en lo que significaba valor presente, valor futuro, y que han hecho un montón de ejercicios al respecto, ¿cierto? En este caso, lo que yo estoy haciendo, como estoy manejándolo ahora, con un pago, digamos, semestral, ¿cierto? O sea, semianual. ¿Cuál es, digamos, el impacto que tengo entre un valor anualizado y un valor, digamos, semianualizado? ¿Qué debería esperar en términos del valor presente, o sea, el precio, digamos, del bono en ese momento determinado? ¿Este valor debería ser mayor o menor que el anualizado? Vamos, chicos, ¿cómo capitalizas? ¿Qué es mejor, una capitalización anual o una capitalización semestral? Valor del dinero en el tiempo. Otra vez, ¿qué es mejor? ¿Que capitalices todos los días? ¿Que capitalices cada semana? ¿Que capitalices cada mes? ¿Que capitalices cada semestre? ¿Que capitalices cada año? ¿Ah? ¿Cuál me va a dar una mejor perspectiva en rentabilidad? Creo que depende, profe. Si fuera que me van a pagar a mí, prefiero diario, pero si tuviera que pagar, entonces con más tiempo. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, si es que tú has invertido en este bono, entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un bono que te capitaliza semestralmente o semianualmente? ¿O prefieres un bono que te capitaliza anualmente? ¿Mm? Semianual. Ay. Fíjense el ejemplo que teníamos anteriormente, que son los mismos datos, ¿cierto? Solamente que esto está calculado en la forma anual. ¿Qué resultado habíamos obtenido? 811. ¿Qué resultado tenemos ahora? No me equivoco, era 846. Entonces, ¿qué te conviene? Te conviene una capitalización semianual. ¿Por qué? Por el primer criterio que ustedes han aprendido, que es el valor del dinero en el tiempo. Porque mientras más rápido yo pueda, o sea, mientras menos sea el corto de capital, más corto sea el tiempo de capitalización, tengo la posibilidad de capitalizar sobre intereses compuestos. Entonces eso me permite, digamos, absorber la ganancia sobre el interés que ya he generado. Entonces, en este caso, como en vez de esperar todo un año para poder, digamos, capitalizar, voy a capitalizar aquí y sobre esa ganancia estoy capitalizando al segundo periodo. Es lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces, claro, por eso es importante poder, digamos, determinar el tipo de impacto que yo tengo en relación justamente a la periodicidad que tengo. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un cuarto elemento. Ya no es solamente la relación de la tasa de interés cupón con la tasa de interés, digamos, de descuento, ya no es solamente el tema de la temporalidad, de que si son 5, 10, 15 o 20 años, sino también el tipo de capitalización que representa el tema del valor, digamos, del bono. Entonces, si yo puedo, digamos, capitalizar por quarters, entonces voy a capitalizar mucho mejor, ¿no? O sea, mi rendimiento va a ser mucho mejor y por ende el precio del bono también va a ser mucho más alto.
Entonces, eso, chicos, es súper importante de entender en la temporalidad. Entonces, fíjense, estos 4 variables que hemos planteado, cómo me pueden llegar a afectar el tema del precio del bono. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? ¿Estamos bien? ¿O está siendo muy básico lo que estamos viendo aquí, hasta ahora? Porque es solamente una aplicación de lo que ustedes ya han visto en valor presente y valor futuro. Solamente con un criterio, y básicamente una aplicación hacia lo que significa un bono. Otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un tema de análisis de evaluación es lo que se llama el yield to maturity, que es la tasa de rendimiento. Es la tasa de rendimiento que yo espero, básicamente, ¿no? Cuando se compra un bono a un precio corriente en el mercado y cuánto, básicamente, podría, digamos, eso cambiar de acuerdo, digamos, a la maduración del bono. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo debería, básicamente, ver? Tengo que hacer un cambio en términos de lo que significa mi valor intrínseco con el valor de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo he calculado ese valor intrínseco, pero ahora tengo que llevar el valor de mercado real y ver cuál realmente es la tasa de rendimiento que yo tengo. Es lo que quiero medir. Porque la tasa de rendimiento con el valor intrínseco ya lo sé, ¿cierto? Porque ya lo he calculado, porque ese valor, ese P que he calculado, ese valor, digamos, del bono, viene a través de ¿qué? De la diferencia en términos de la tasa de interés cupón, la tasa de interés de descuento y la relación, digamos, de la temporalidad y ahora tomando en cuenta el tema de la capitalización que tengo, o sea, de la forma de capitalización. Pero cuando yo estoy, digamos, ya el bono se está transando en el mercado, yo quisiera saber cuál es la tasa de rentabilidad que me está ofreciendo ese bono en ese momento dado. Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular básicamente mi tasa de descuento, tomando en cuenta ya no el valor intrínseco, sino tomando en cuenta el valor de mercado. Y para eso tengo que obviamente resolver la tasa de retorno requerida en términos de lo que significaría ese valor del bono. En otras palabras, lo que les estoy diciendo acá, chicos, es lo siguiente, ¿cierto? Cuando yo he calculado, digamos, mi precio del bono, que aquí le hemos puesto, digamos, valor, digamos, P, aquí yo podría colocar el precio, digamos, del bono, así lo voy a llamar acá. ¿Cómo lo he calculado? Este es mi valor intrínseco. He tomado en cuenta el valor, digamos, del interés y esto lo he actualizado, ciertamente, a una tasa de descuento, ¿cierto? Entonces eso lo he hecho para diferentes, digamos, tipos de periodos. Acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el último periodo donde tomo en cuenta mi valor nominal, ¿cierto? Y también lo actualizo a la misma tasa, digamos, de descuento, ¿cierto? Es lo que he hecho. Ahora, la gran pregunta es, oye, pero ya esto ha sido al inicio, ¿no? Y dependiendo, digamos, cómo está fluctuando, digamos, el mercado, tal vez estas tasas han ido cambiando, ¿cierto? Digamos, en base a las tasas que han ido ocurriendo, digamos, en el mercado, o sea, ha ido cambiando y por ende, como hemos visto, el precio de mi bono puede cambiar. Pero ¿a qué tasa me está afectando este valor? Entonces yo podría agarrar y decir, a ver, ¿cuál es el precio ahorita del bono? El precio del bono es, no sé, digamos, empezamos con, no sé, con 100, hoy día, digamos, está en 150. Entonces, si está en 150, yo quiero saber, esto yo sé que es fijo, pero esto ha variado, esa es mi tasa de rentabilidad. Y es lo que quiero justamente determinar y es lo que se llama el yield to maturity, o la tasa de rendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Básicamente necesito saber el precio del bono, sobre el precio del bono que está transándose en el mercado, voy a ver a qué tasa de descuento básicamente esto está, digamos, se está siendo calculado. Entonces, el yield to maturity, básicamente, para un cupón, ¿no? Con una vida finita, ¿no? Con una terminación, digamos, específica, se va a calcular, ciertamente, de acuerdo, digamos, a lo que es básicamente el precio, digamos, de mercado. Entonces, la tasa de descuento, como pueden ver ustedes acá, chicos, este valor, representa justamente tu retorno esperado de lo que viene a ser justamente tu operación. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver para mi tasa de descuento la ecuación, tomando en cuenta que ese P que ustedes ven ahí ya no es el valor intrínseco, sino es el valor de mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente lo que deberíamos hacer es básicamente resolver para eso. Les voy a mostrar, obviamente, la parte de simulación, pero lo más práctico es obviamente utilizar, digamos, el cálculo directo para poder determinar esa tasa de rendimiento.
Entonces aquí tengo este ejemplo, dice Julie Miller que desea determinar la tasa de rendimiento para unos bonos para Basket Wonders. Basket Wonders, si lo pones al 10% a 15 años todavía para su vencimiento, y los bonos tienen un valor de mercado actual de 1,250, ¿cierto? Entonces, si yo básicamente supongo esto, yo podría estar pensando, ¿no?, de que de pronto tal vez la tasa de descuento, ¿no?, ha tenido que ir por debajo básicamente de la tasa de, de, de cupón, ¿cierto? Por esa razón es decir, el precio, digamos, suponiendo que tenía un valor, digamos, a la par de 1,000, ¿cierto?, ha ido, digamos, incrementándose. Pero yo necesito saber cuál es la tasa esa a la cual yo voy a obtener ese tipo de valor. Entonces, implícitamente estoy haciendo esto, chicos. Estoy tratando de determinar, ciertamente, a qué tasa, ciertamente, en este caso estoy resolviendo para el 9%, digamos, puedo obtener un valor de 1,250. Sí, el test, puedo hacer un test con diferentes tasas, un análisis de sensibilización, lo cual, digamos, es la metodología de entender lo que está pasando, pero eso no deberíamos hacer, porque hoy día lo que deberíamos hacer es básicamente utilizar las herramientas que tenemos a través de una máquina financiera o básicamente un Excel. Entonces, ¿qué hago? Ciertamente, ya tengo el valor del bono, ¿cierto?, el precio de mercado, sé cuáles son los valores que yo tengo que pagar o que se pagan, digamos, periódicamente, ¿cierto? Y sé cuál es el valor nominal del bono y sé la temporalidad del mismo. Ya tengo ese tipo de información. Pues, ¿qué es lo que voy a saber? En este momento, en el momento específico en el cual yo he visto que en el mercado el bono se está transando en 1,250, entonces mi tasa de descuento es de 7.22. ¿Cierto? Entonces, al ser 7.22, estoy asumiendo de que de pronto, si la tasa nominal era del 10%, entonces obviamente lo que estoy haciendo, y aquí lo estoy asumiendo así porque tengo una tasa cupón, un interés del 100, una tasa nominal de 1,000, entonces estoy induciendo de que mi tasa cupón es básicamente el 10%. Entonces, claro, lo que debería pasar, si volvemos un poquito atrás acá, ¿qué es lo que ha pasado? Estoy viendo de que mi tasa de descuento, fíjense, la tasa de descuento está por debajo de lo que significa mi tasa cupón. Entonces, este es el escenario que está ocurriendo en esa situación. Entonces, por ende, lo que yo debería esperar es de que mi bono tienda a subir. Entonces, efectivamente es lo que estamos viendo acá, porque el bono, digamos, al valor nominal que tenía, que era igual a 1,000, se está subiendo a un valor, digamos, ya mayor, que es básicamente, se está subiendo a lo que viene a ser, digamos, a 1,250, que es lo que el mercado me está pagando. Pero, profe, ¿de qué depende entonces ese valor de mercado? Efectivamente, depende de esta tasa. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy viendo es de que desde el momento que yo he hecho la adquisición del bono a este momento que básicamente estoy calculando, ¿cierto?, ha habido una caída en la tasa de descuento, ¿cierto?, del 10% al 7.22%, lo cual está ocasionando un incremento en el valor de lo que significa mi bono. Entonces, la gran pregunta es, ¿esta tendencia va a seguir? Si sigue, yo me mantengo con el bono, lo voy a seguir manteniendo porque la expectativa que yo voy a tener es de que el valor presente de mi bono va a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces, pero si esto es cíclico, ¿cierto? Por ejemplo, sube, baja, entonces, es un poquito más complicado ver qué decisión yo podía tener. O si ocurriese al revés, chicos, ¿qué pasaría si el valor de mi bono, y esos son, digamos, algunas ejemplos que ustedes podrían hacer, en vez de que sea 1,250, ¿qué tal si es 900? ¿Cierto? Y si fuera 900, ¿cuál sería básicamente el valor que nosotros tendríamos en términos del bono? De la rentabilidad. Lo más probable es de que la tasa de interés va a ser mucho más alta que el valor, digamos, de la tasa cupón, por el efecto que ya nosotros hemos analizado. Entonces, claro, este tipo, digamos, de impacto nos está demostrando, ¿no?, de que efectivamente este tipo, digamos, de variables nos van a llevar, digamos, a un impacto mucho más grande en el tema, digamos, del rendimiento que nos está dando este bono. Entonces, fíjense lo que hemos hecho. En una primera etapa hemos determinado el valor intrínseco. Hemos dicho, fíjense, tomando en cuenta que este bono paga
no sé, 10% tasa cupón, suponiendo que su valor, digamos, de madurez es su valor nominal es de 1,000, entonces hemos podido determinar cuánto vale ese bono. Eso es lo que vale. Pero cuando ya entra al mercado secundario, cuando se comienza a transar, hay muchas variables que lo están afectando y que están justamente llevando, en este caso, a que el bono tenga un valor de 1,250. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado, cuál es el rendimiento que usted tiene. Ya implícitamente sé que estoy ganando, porque obviamente al valor que yo he comprado, digamos, el valor, digamos, ha sido de 1,000. Hoy día ya está en 1,200. Si lo vendo, voy a recibir 250 más, ¿cierto? Pero ¿a qué rendimiento? Entonces, este tipo de análisis se hace para ver las tendencias que yo tengo sobre la tasa de rendimiento, porque así puedo determinar cómo me está afectando el valor, digamos, cómo me está afectando la tasa de descuento a lo que significa el valor, digamos, del bono del mercado. Entonces, una de las razones es esta. Ahora, recordemos un poquito, chicos, de dónde sale esta tasa de descuento. La tasa de descuento básicamente es un implícito cerca de lo que viene a ser tu WACC. Y ese WACC se va a ver afectado en una diversidad, digamos, de variables que están, digamos, ocurriendo en el mercado. Ahora, veamos el impacto de lo que sería este rendimiento, pero ya con con una capitalización semianual. Entonces hacemos el mismo tipo de ajuste. Al N le multiplicamos por 2, a la tasa de descuento la dividimos por 2, ¿cierto? Y a la temporalidad o a la tasa de descuento teníamos que dividirla por 2, o sea, entre 2. Entonces, de 7.2 teníamos que dividirlo entre 2. Y eso nos debería justamente dar, digamos, el impacto que vamos a tener sobre lo que va a ser justamente nuestra actualización. Bueno, entonces estoy haciendo este tipo de ajuste y haciendo, digamos, básicamente este tipo, digamos, de cálculo, podemos llegar a esta formulita, esta de acá, ¿ya? Que es la que me va a permitir determinar, digamos, la rentabilidad, ¿no?, de un bono semianual, que es básicamente lo que a nosotros nos interesa saber bajo la estructura, digamos, actual. Entonces, piense cómo funciona. Aquí este ejemplo. Entonces, quiero determinar el rendimiento, el IETM, ¿no? Para los bonos. La empresa tiene bonos de cupones 8% semianual, 20 años, ¿no? Y todavía para su vencimiento. Los bonos tienen un valor del mercado actual de 950, el valor que se está transando actualmente. ¿Qué debería hacer? Primero, multiplico N por 2. Entonces voy a tener N igual a, aquí vamos anotándonos, ¿qué voy a hacer? Voy a tener N igual a 40, ¿cierto? Porque hemos dicho 20 por 2. ¿Qué otra variable más me va a haber afectado? ¿Cierto? Me va a haber afectado lo que va a significar mi pago. El pago era 8 por un valor nominal que era de 1,000, ¿cierto? Serán básicamente 80. 80 en términos de lo que significa una semianualidad debería convertirse igual a básicamente 40. ¿Cierto? El otro ajuste que teníamos que hacer era mi tasa de descuento, ¿cierto? Pero como es lo que yo quiero básicamente determinar, este es el valor que ya voy a haber obtenido por este tipo de ajuste que ya he determinado. Entonces, si nosotros vamos y aplicamos este tipo, digamos, de cálculo a lo que va a ser justamente mi rendimiento, llamaremos así, ya semianualizado utilizando, digamos, el cálculo del Excel, ¿a dónde debería llegar? Fíjense. He hecho el ajuste del 40, tengo mi valor actual, fíjense, ya tengo este valor, que es el valor de mercado, ¿cierto? Tengo los pagos que ya los he ajustado y tengo lo que significa el valor nominal. Este valor que estoy obteniendo aquí, a través de este cálculo, es el rendimiento semianual que tengo. Comparado, chicos, a esto, fíjense, teníamos 7.22, ¿no?, de un valor, digamos, anualizado. Entonces, claro, sí, pero profe, aquí el valor que tú estás utilizando es diferente, ¿no? Si tú estás utilizando un valor de 950 contra 1250. De todas formas, aunque fuera así, ¿cierto? Lo que tú estás viendo aquí es el impacto que tiene sobre la tasa de rentabilidad. ¿Para qué conclusión podemos sacar acá? Fíjense en este dato. Una de las conclusiones que podemos sacar aquí, que es súper importante, es el hecho de que si mi tasa cupón debería ser del 10% anualizada, voy a suponer de que la tasa, digamos, semestral debería ser el 5%. Y aquí solamente estoy rindiendo 4.22, 26%. Eso por esa razón también tengo un
valor, digamos, del bono que está siendo menor que el esperado, digamos, en términos del mercado. Entonces, este tipo, digamos, de impactos, lo que yo puedo, digamos, luego llevar, digamos, desde un punto de vista semianual a un valor, digamos, un poquito más efectivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi ajuste para poder determinar lo que va a ser en realidad el bono semianual, en este caso, un 8.71% sobre el valor que yo he calculado anteriormente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces, fíjense lo que he hecho, es básicamente obtener el mismo tipo de resultado, ¿no? Utilizando la fórmula, ya sea una o la otra, en términos del cálculo que hemos establecido anteriormente, ¿no? Es el 8 puntos. Bien, recordemos algunos aspectos, que es un descuento del bono, ¿cierto? Cuando la par es mayor que el precio de mercado, la prima del bono cuando el precio de mercado está mayor a la par, y cuando es a la par, básicamente es cuando el precio del mercado es igual justamente al, digamos, al valor, digamos, del bono en su valor, digamos, nominal. Algunos comportamientos de los bonos que podríamos analizar y poder ver, digamos, de acuerdo a lo que hemos analizado anteriormente, ¿no? Para verlo un poquito más gráficamente. Fíjense, en la medida de que aquí yo estoy viendo el precio del bono, cómo va a fluctuar de acuerdo, digamos, de acuerdo a lo que significa la temporalidad, ¿no? En este caso tengo, digamos, un bono que paga una tasa de cupón del 10%, cuando la tasa de descuento es la misma, entonces tengo este punto, ¿cierto? Pero en la medida que la tasa de descuento va reduciéndose, lo que ya habíamos visto es de que el precio, digamos, de aquel bono que tiene mayor temporalidad va a ir incrementándose comparado con el otro tipo de bono. Y en el otro caso contrario, en la medida que la tasa de descuento va incrementándose, entonces el impacto es mucho mayor a aquellos, digamos, que tienen mayor temporalidad. ¿No? Entonces, si las tasas de interés aumentan, aumenta la tasa de rendimiento requerida, el precio del bono disminuirá en su valor. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, este tipo de situación donde tengo, digamos, una tasa requerida de retorno del 15 a 15 años con un cupón al 10%, se incrementa el 10 al 12%, entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Fíjense aquí en el gráfico. Tengo justamente un impacto en términos de la reducción, fíjense, de lo que significa el valor, digamos, del bono. Entonces, básicamente lo que hemos hablado de cada uno de los escenarios, pero viéndolo un poquito más, de una forma un poquito más gráfica. ¿Ok? Otro ejemplo, la tasa requerida de retorno a 15 años de un cupón al 10% se ha incrementado al 12%. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Una caída, obviamente, en el valor, digamos, del bono. En este caso, de 1.864. Si las tasas de interés caen, caen también las tasas de retorno requeridas de mercado y por tanto se incrementan los bonos del precio de los bonos. Obviamente, asuma que la tasa, digamos, del retorno del cupón del 10% cae del 10 al 8%, entonces la tasa de descuento está cayendo. ¿Qué deberíamos esperar? De que obviamente el precio del bono, ¿no?, comienza a subir. La caída del 10 al 8, entonces está subiendo, digamos, incrementándose. En ambos casos, tanto al 5 como 15 años, pero tiene un incremento en términos del valor, digamos, a la par. Estamos viendo efectos específicos, digamos, dentro de lo que significan los temas de bonos. Una tasa requerida de retorno a 15 años de un cupón al 10% se reduce al 10%, entonces, como hemos visto, el bono se va a reducir, va a incrementarse, perdón, de 1.000 a 1.171 de acuerdo al cálculo que vamos a hacer. Ahora, lo que también habíamos analizado, ¿cuál es el rol de la madurez de los bonos? El bono con mayor plazo tiene obviamente tiene un impacto mucho más grande en lo que significa el mercado. Fíjense, ¿no?, que acá, por ejemplo, en la medida de que yo voy a reducir el tema de la tasa de descuento, se reduce la tasa de descuento del mercado, ¿quién tiene mayor impacto? Mayor impacto va a tener justamente aquel bono que tiene mayor tiempo o mayor sensibilidad en términos de lo que significa justamente la temporalidad del tiempo. Entonces, nuevamente estamos llegando a ciertas conclusiones importantes, ¿cierto? En la medida de que yo tenga un instrumento financiero que tenga mayor temporalidad, pero que se vea afectado por una reducción en la tasa de descuento, el impacto va a ser mucho más fuerte en aquel bono que tiene mayor plazo, que tiene menor plazo. ¿No? Y esto obviamente tiene sentido en la forma en la cual nosotros estamos justamente viendo ese efecto. Y aquí, desde el punto de vista de cálculo, ¿no?, si hay una caída del 10 al 8%, fíjense, el precio del bono a 5 años, ¿no?, se ha incrementado en un 8%, pero el que tiene 15 años
se ha incrementado básicamente más del doble, o casi el doble. ¿Se dan cuenta? Es el tipo de impacto que tiene. Pero por supuesto, esto también tiene que ver con el tema, digamos, del impacto relacionado a qué? A la inversa, ¿cierto? ¿Qué pasa si en realidad, en vez de que la tasa cae, sube? Entonces lo que te va a pasar es que con un bono de 15 años se te va a incrementar aún más lo que significa justamente tu pérdida. Eso desde el punto de vista de la tasa de descuento. Pero también teníamos que analizar un poco el tema de la tasa cupón, ¿no? Que podría darse el caso, chicos, ya eso nuevamente es un caso no muy común, pero sí podría darse el caso de que el contrato del bono esté asumiendo el hecho de la posible fluctuación o esté indexado a algún otro tipo, digamos, de tasa. Podría ser que esté indexado, como decía, la tasa LIBOR, por ejemplo, ¿no? Entonces, un cambio determinado aquí va a generar, obviamente, un cambio, digamos, en la volatilidad justamente del bono, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con el impacto de que si esa tasa puede cambiar, imagínense, si te cambia la tasa de cupón y te cambia la tasa, digamos, de descuento, entonces el impacto va a ser doble, ¿no? Entonces uno tiene que ver justamente ese tipo, digamos, de impacto y lo que esto podría significar dentro de lo que vendría a ser justamente tu relación en términos del impacto de la tasa cupón. Pues fíjense, asuman que la tasa requerida de retorno para dos bonos igualmente riesgosos a 15 años es del 10%, pero la tasa cupón para el bono H es 10 y la tasa del bono L es 8%. Entonces fíjense aquí lo que queremos demostrar, lo que queremos ver es cuál tiene mayor implicación en términos, digamos, de su valor. Entonces, si los precios, ¿no?, antes del cambio del mercado eran 1.848, ante esta variación en términos del valor, fíjense lo que pasa con ambos bonos. El primer bono, ¿cierto?, que tenía, fíjense acá, que nos quede claro, una tasa del 10% y el bono L, que tenía una tasa, digamos, del 8%, entonces el que tiene una tasa menor, tasa cupón menor, es la que justamente se va a incrementar más alto que el otro. ¿Por qué? Porque obviamente está por debajo de lo que significa la tasa de descuento. No, entonces esas son las mayores, diría, conclusiones, chicos, que uno puede, digamos, obtener cuando está, digamos, manejando el tema de la evaluación de bonos. Hay temas un poquito más profundos en términos del tema de la evaluación de los bonos, que hay un término que se llama la duración. Y la duración tiene que ver justamente con estos aspectos que estamos viendo de la temporalidad y del efecto fluctuante que puede tener tanto una tasa de descuento como una tasa, digamos, de cupón específica. ¿Ok? Esto sería lo principal y lo básico que tendríamos que entender de lo que significa una tasa, una evaluación de lo que significa un bono, chicos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. El siguiente tópico nos va a llevar justamente a lo que significan ya las acciones. ¿Cómo vamos a poder hacer una evaluación de lo que significan acciones? Una vez que concluyamos esto, vamos a poder entrar nuevamente a lo que significa nuestro costo de capital para poder, digamos, ver ese parámetro. Yo esperaría que ya la próxima semana, tal vez el próximo miércoles, podamos ya entrar a los temas que nos corresponden dentro de este curso. ¿Ya? Pero ¿qué es una acción? Es un instrumento de inversión, de participación de la proporción, ¿no?, dentro de lo que significa una sociedad. ¿No? ¿Qué es? Es tu participación de tus shareholders, ¿no?, de tus accionistas. Siempre recordemos cómo está estructurado, digamos, un balance. Aquí tengo mis activos, aquí tengo mis pasivos y aquí tengo lo que significa mi patrimonio, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy hablando aquí con las acciones está aquí. Es en realidad las acciones, ¿no?, que en realidad representan la propiedad, digamos, de la empresa. Cuando una empresa comienza, ¿cierto?, hay un aporte de los socios, este aporte de los socios se va a ver reflejado, digamos, en bancos, y a través de esto se va a dividir, digamos, en los diferentes activos, y así empieza, digamos, el movimiento de la empresa. Entonces, pero estas acciones, ciertamente, ¿no?, el stock o la acción que básicamente tiene una empresa, ¿no?, especialmente cuando ya se convierte en una empresa pública, es decir, que entra al mercado de valores, entonces va a fluctuar en términos de lo que significa su precio. Y esta fluctuación va a depender de muchos valores, ¿cierto? Y obviamente, en la medida que esto fluctúa, me va a afectar directamente a lo que significa mi política de dividendos, ¿cierto? Porque en la medida que esto se incremente, entonces yo voy a tener la obligación de pagar mayores dividendos.
En la medida que esto disminuya, estoy afectando los dividendos de la empresa y por ende estoy afectando la rentabilidad de los accionistas. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, nuevamente, representa la parte alícuota del capital de una sociedad que le da derechos al titular y obligaciones que corresponden a los socios. Y obviamente está en directa proporción al monto de la inversión, ¿cierto? Entonces, la proporción que tú tienes sobre la estructura de las acciones, entonces, digamos, lo que hacen las empresas es emiten, digamos, las acciones con un valor nominal, y ese valor nominal es el que te va a representar la cantidad que tú estás invirtiendo, que es lo que vas a tener en términos de porcentaje sobre lo que viene a ser la estructura, digamos, de tu capital o la estructura de tu equity, ¿no? De tu patrimonio. Entonces, normalmente, o así debería ser, que una acción es exactamente igual a la otra, ¿no? Entonces, esto es lo que facilita el hecho de la emisión justamente de las acciones en términos de lo que viene a ser el mercado, ¿no? Entonces, la estructura, digamos, de las acciones tendrían que ser básicamente uniformes para que esta condición, digamos, se pueda cumplir. Todas de la misma calidad y características que conceden los mismos derechos. Pero, profe, ¿qué pasa con las acciones preferentes? Son preferentes, son diferentes. Efectivamente, son diferentes, pero esas no las puedes emitir como acciones preferenciales al mercado secundario, ¿no? Las puedes convertir en acciones comunes y las mandas al mercado secundario, pero no las puedes mandar como acciones preferenciales. Y eso nos lleva justamente a la definición de las dos clases justamente de acciones que existen. Las acciones ordinarias o comunes, que confieren necesariamente el derecho de voto para una acción, ¿no? De quienes básicamente son los dueños de la empresa, y eso está de acuerdo a la legislación boliviana, que se pueden determinar tanto en asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias. ¿Qué ocurre aquí? Normalmente, ¿qué es una asamblea? Es cuando los socios, a través de sus representantes, o los mismos socios, se reúnen para tomar decisiones. La ley boliviana establece y exige que tiene que haber reuniones, digamos, con cierta temporalidad. Eso se llama las asambleas ordinarias, ¿no? Entonces, están establecidos, sino una cantidad, digamos, de reuniones que pueden ser, digamos, mensuales, no durante todo el año. Y las extraordinarias son aquellas, digamos, reuniones en las cuales, no, como dice la palabra extraordinaria, o sea, sin necesidad de que haya una planificación, necesitan reunirse para tomar, digamos, decisiones específicas. ¿Qué es lo que ocurre ahí en esas asambleas? Ahí se toman decisiones en relación justamente a, por ejemplo, políticas de dividendo o estrategias, digamos, que la empresa va a seguir, o los lineamientos que ellos van a establecer para, digamos, la gente que está manejando. ¿No? Entonces, por eso es importante la existencia de ese tipo de asambleas, ¿no? Las acciones preferidas o preferentes son acciones que se emiten con ciertas características especiales, es decir, que básicamente ya se ha predeterminado de alguna forma el valor, es lo que por eso veíamos cuando veíamos el tema del costo de capital, hacíamos una evaluación como una perpetuidad. ¿Por qué? Porque básicamente es un valor casi fijo, diríamos, que se le va a pagar sin importar lo que estaría pasando, digamos, en el mercado. Entonces yo determino que te voy a pagar tal monto, entonces el monto que te voy a pagar no es un interés fijo, básicamente, ¿no? Y cuando la empresa obviamente puede obtener, digamos, utilidades. Algunas otras definiciones: el valor nominal, el precio-valor nominal de una acción es el valor contable y aparece impreso en el título físico al momento de la emisión. El valor en libros, el book value, es el valor resultante básicamente de contable. Entonces, básicamente divide el patrimonio entre el número de acciones existentes. Recuerden que hay una gran diferencia entre lo que significa el valor en libros y el valor de mercado. El valor de mercado es aquel que básicamente, si yo analizo, digamos, el tema del patrimonio, ¿cierto? Veo la cantidad, digamos, de acciones y el valor de mercado que tiene, digamos, ese patrimonio, ¿no? O sea, esas acciones en términos del mercado. O sea, tú juntas y lo divides entre las acciones y puedes determinar lo que el mercado básicamente está dispuesto, digamos, a pagar, ¿no? Y eso está obviamente dispuesto y está relacionado a la oferta y demanda de lo que viene a ser justamente una acción. Dicho esto, entremos a entender un poquito la valoración de una acción. La valoración de una acción es muy similar a la valoración de un bono, porque lo que vamos a ver es el tema de un flujo de caja, que es lo que tenemos que valorizar de una acción, ¿no? En términos del excedente que tú puedas tener de un periodo al otro. Y eso tiene que ver mucho con el tema de los dividendos, porque al final, ¿cuáles son los flujos? Los flujos van a ser los dividendos que puedas tener. ¿Cuáles son los flujos que tienes en un bono? El interés relacionado a la tasa cupón. ¿Cuáles son los flujos en una acción? Nuevamente, los dividendos. Entonces, para el cálculo se considera como si se tratase de una inversión que nunca va a vencer. ¿Por qué? Porque obviamente, a diferencia de un bono, sabemos que tiene una temporalidad de 5, 10, 15, 20, 30 años.
en una acción no sabes cuándo va a vencer. Entonces, por eso lo tomas, digamos, como una perpetuidad, básicamente. La tasa de descuento va a ser aquella que va a reflejar el riesgo que asume el accionista al invertir en una determinada empresa. Entonces, nuevamente, también cuando estamos en una valoración de lo que significa una acción, entonces la tasa de descuento nos va a afectar en ese valor, ¿no? Entonces, se acepta que la tasa de descuento para una acción sea mayor que para la deuda emitida por la misma empresa, por considerarse que un accionista enfrenta más riesgos que un acreedor. Es lo que estaríamos nosotros dispuestos a asumir en términos de una tasa, digamos, mucho más alta, por el rendimiento que estaríamos esperando, ¿no? Ahora, a diferencia de un bono, un accionista no tiene asegurado el tema justamente del rendimiento, ¿no? Porque eso puede, digamos, variar de acuerdo a lo que estaría pasando en el mercado. ¿Qué pasa con las acciones preferentes? Otorgan a su titular un derecho preferencial, pueden transformarse en comunes, eso es importante, ¿no? Y esto obviamente es básicamente como una deuda disimulada de la empresa. ¿Por qué? Porque como se paga de una forma constante, es básicamente como tener, digamos, una deuda, ¿no? Es básicamente ese tipo, digamos, de elementos. Entonces, ¿por qué se diferencian también de los bonos? Porque el directorio de la empresa puede disponer no pagar dividendos. O sea, yo puedo decir como la asamblea dice no se paga dividendos, punto. Es la gran diferencia en términos de los bonos. Los bonos se los tienes que pagar. Es un compromiso de contrato que tienes, ¿no? En el caso de los dividendos de las acciones preferenciales, ¿no? A diferencia de los intereses de los bonos, no pueden deducirse como gastos financieros. O sea, no hay un tema de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y las empresas normalmente tienen incentivos para invertir en ese tipo de títulos en lugar de hacerlo en bonos corporativos, porque una gran parte de los dividendos están exentos justamente del pago de impuestos y eso obviamente no te perjudica en las ganancias. En otras palabras, en los bonos puedes tener una implicación impositiva, en las acciones no necesariamente tienes ese tipo, digamos, de efecto. Acciones comunes, participación proporciona los dividendos, ¿no? Todo de acuerdo a tu composición es lo que tú vas a tener y tienes obviamente, digamos, el derecho a votar dentro de lo que significa tus reuniones, ¿no? En términos de las asambleas, ¿no? Eso es básicamente uno de los temas y esto obviamente se conoce desde el punto de vista del derecho preferente de compra, ¿no? Entonces el propósito es dar al accionista actual la oportunidad de proteger su participación patrimonial. Con este cuadrito voy a terminar, chicos, para empezar ya la próxima clase en esta evaluación. El modelo de evaluación agarra justamente lo que significa los dividendos o las ganancias, lo convierte en una evaluación para poder determinar el rendimiento. Entonces, en otras palabras, voy a tomar en cuenta el dividendo, eso lo voy a actualizar a valor presente y ese va a ser lo que va a representar justamente mi valor intrínseco del valor de mi acción. Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, porque sé que tienen ustedes otra clase más adelante. Así que si no hay ninguna consulta, chicos, nos quedaríamos acá. Súper, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, chicos.